Nuit Caprense Sirius Illuminata. Como de costumbre, Fabricio llegó a Capri a mediados de septiembre, a la casita que tenía alquilada desde hacía años en Via Tragara. A su juicio, era el mejor momento para venir de vacaciones a la isla. Por lo pronto, su mujer y su hijo, que habían pasado julio y agosto allí, habían regresado ya a París, de modo que la casita estaba enteramente a su disposición y podía así disfrutar durante un par de semanas de bienes tan preciosos como la soledad, la tranquilidad y la libertad. Luego, a mediados de septiembre, el flujo de estibantes había menguado, sobre todo el de niños y jóvenes, que no solo embotellaban y alborotaban con sus juegos y devaneos las callejuelas de Capri, sino que le recordaban tangiblemente a Fabricio el peso de su edad. Por último, en esa época de verano declinante, hacía menos calor, había menos mosquitos y era frecuente que amaneciera nublado o lloviznando, y Capri mostrara así un anticipo de su faz oscura, secreta e invernal. Como de costumbre, también la casita estaba impecablemente limpia, ordenada y surtida. Su mujer se esmeraba siempre en dejarla lista para su uso inmediato. La refrigeradora y la despensa con provisiones para 15 días, el baño con todos los productos higiénicos y medicinas necesarios, el ropero con su ropa de estación lavada y planchada, y el bar con los licores y gaseosas habituales. Si bien esta vez Fabricio encontró, como una delicada ofrenda a sus gustos, 3 botellas de un excelente Burdeos Chateau Pavier 1965. Por último, como de costumbre, Mina, la empleada que los atendía durante las vacaciones, se apersonó al atardecer para ver si necesitaba algo y recordarle que, como en los años anteriores, vendría todas las mañanas poco antes del mediodía, salvo el weekend, para ordenar un poco la casa y prepararle eventualmente algo de comer. Fabricio pudo así entregarse a lo que constituía desde hace 15 años sus vacaciones caprenses. Estas, a fuerza de repetirse, se habían ido depurando de todo lo occidental para adquirir un carácter escueto que no estaba exento de cierta monotonía. Ciertamente, en los primeros años no vacilaba en descender a diario a la playa de los Farallones, escalar el Monte Solaro, visitar las ruinas del Palacio de Tiberio, frecuentar bares y restaurantes y recorrer el laberinto de callejuelas por simple curiosidad o con la esperanza vaga de algún encuentro sentimental que amenizara su estada solitaria en la isla. Pero con el tiempo fue renunciando a estos esfuerzos y veleidades y terminó por recluirse en la casita de Vietragara, tomando sol en la pequeña terraza, leyendo, escuchando música o tratando a veces de escribir algo, sin ninguna ilusión, solo por satisfacer una vieja vocación literaria que zozobró en los 20 años que llevaba trabajando en París como funcionario de un organismo internacional. Sus únicas salidas eran hacia mediodía para comprar el Figaro y el Corriere de la Sera, que hojeaba tomando una naranjada en un café de la Piazzetta, y hacia el atardecer para beber un aperitivo en algún bar de Vía Camarele, antes de cenar en casa los restos del almuerzo que le había preparado Mina. Todo esto era chato, trivial y sin fantasía. Fabricio era el primero en reconocerlo, pero al menos le daba la satisfacción de haber descartado todo imprevisto y contratiempo gracias al buen gobierno de la rutina. Por lo tanto, una mañana en que, como de costumbre, hojeaba los periódicos en el gran café de la Piazzetta, vio pasar a una mujer que de inmediato llamó su atención. En realidad, eran muchas las mujeres que llamaban su atención durante sus naranjadas matinales, por su elegancia, su belleza o su sensualidad, pero se limitaba a registrar su paso para enfrescarse nuevamente su lectura. Pero ahora esta mujer hizo latir aceleradamente su corazón. Algo en ella, su perfil, su expresión, su andar, le resultaba familiar, algo ya visto en algún momento de su vida, pero aún nebuloso en su memoria. Y de pronto un detalle percibido en ella, un lunar en la comisura de los labios, detalle que le vino retrospectivamente, lo iluminó. C'est elle, mon Dieu, se dijo en francés sin saber por qué. Y hacía unos minutos que la mujer había cruzado la piaceta rumbo a la vía Camarele. Fabricio llamó al mozo con un grito, pagó la cuenta y salió apresurado del café. Como era sábado, grupos compactos de napolitanos habían tomado el aliscafo para pasar el día en Capri, de modo que las callejuelas estaban atiborradas. Fabricio se abrió paso entre la multitud, estirando de cuando en cuando el cuello para ver si distinguía algún indicio de esa fugaz figura. Según sus cálculos, debería llevarle unos 200 metros de distancia.
De su paso por la piaceta, recordaba sus cabellos castaños atados sobre la nuca con una cinta, un vestido beige veraniego y una bolsa azul colgada del hombro. En un momento creyó reconocerla entre los caminantes que tomaban vía Tragara y aceleró el paso. Pero la circulación se detuvo para dejar campo a un carrito eléctrico que venía cargado de maletas y luego tropezó con un ordenado pero inoportuno grupo de turistas japoneses que obstruían la ruta para escuchar beatamente las explicaciones de un guía. Al fin la vía Tragara, su calle, se despejó y Fabricio pudo proseguir esa búsqueda que parecía más bien una persecución, cruzándose con veraneantes sorprendidos de ver su prisa y su expresión ansiosa, pasando ante su casa sin echarle siquiera una mirada, hasta que llegó al Belvedere, al término de la calle, sin encontrar a la mujer entrevista. El Belvedere tenía una baranda de hierro y una magnífica vista de los farallones. A partir de allí solo podían tomarse dos caminos: las larguísimas escalinatas que descendían en zigzag hasta la playa o el estrecho sendero de Pisolungo que bordeaba la isla para, luego de pasar por la gruta de Matermania, retornar al centro de Capri. Fabricio quedó perplejo, sin saber qué ruta seguir. Al fin, recordando el vestido playero de la mujer y su bolsa azul, tal vez una bolsa de baño, se lanzó por las escalinatas. Llegó sudando a la playa rocosa, donde apenas una veintena de bañistas se soleaban en sus mecedoras al lado de las casetas que servían de vestuario. Su decisión no había sido la buena, no estaba allí. No le quedó más remedio que subir frustrado, resollando los 1000 escalones de esa cuesta infernal que le devolvieron al Belvedere. Una vez más, Yolanda se le escurría entre sus brazos. Yolanda, Madrid, 20 años atrás. Fabricio había obtenido una beca para seguir un curso de posgrado en Derecho Internacional, luego de haber terminado sus estudios universitarios en Lima. Una tarde, cuando fumaba un cigarrillo en la puerta de su pensión, vio pasar dos muchachitas cogidas del brazo conversando animadamente. Una de ellas, ¿por qué? ¿Qué tenía de especial? ¿Qué la diferenciaba de tantas otras? Lo atrajo instantáneamente y contra su costumbre, pues no era de los de acercarse a las chicas en la calle, empezó a seguirlas. Por falta de entrenamiento no sabía cómo abordarlas, pero el azar vino en su auxilio. La muchacha que lo traía poco antes de llegar al balcón del Giles tropezó en un adoquín, se dobló un pie y quedó acuclillada cogiéndose el tobillo. Fabricio se precipitó para ayudarla a levantarse, cogiéndola del brazo. No se ha hecho daño, ¿me permite? La muchacha se dejó levantar y le dirigió una sonrisa espontánea, radiante, como si se tratara de un conocido. No es nada, gracias. Es por culpa de Milagros que me estaba contando no sé qué idioteces. Fue suficiente. El contacto estaba ya hecho. Fabricio las acompañó en su paseo por el Parque del Oeste. Ambas eran compañeras de clase y acababan de terminar ese año sus estudios escolares. Debían tener entre 16 y 17 años. Milagro era la más preguntona y parlanchina, pero era muy fea. Rubia desteñida, ojitos celestes, nariz larga, género gallinacio en suma. Yolanda, en cambio, era de una belleza sobria, sin estridencia, un fino rostro oval, enmarcado por una espesa cabellera castaña, ojos color almendra, labios pulposos, acompañados de un lunar en la comisura izquierda, lunar idéntico, según notó Fabricio, al de una prima que frecuentó en su infancia, pero sobre todo rasgos indecisos de una gran movilidad que le permitían expresar alternativamente la jovialidad más natural y la reserva más impenetrable. Durante 4 o 5 días, Fabricio salió con sus dos jóvenes amigas. Ellas parecían encantadas de frecuentar a ese sudamericano, unos 10 años mayor que ambas, discreto, educado, que no les hacía la corte y que estaba siempre dispuesto a invitarlas al cine, a las cafeterías, sin estar contando sus duros. Pero Fabricio, la situación lo incomodaba, pues la presencia de Milagros le impedía entablar una relación más íntima con Yolanda. Más aún cuando había notado en ella, a través de miradas, de medias palabras, un interés, diríase, una atracción por él. Al fin de una tarde, en el momento de despedirse, Fabricio rompió la fórmula consabida. Nos vemos mañana, para reemplazarla por Yolanda, te espero mañana para ir a bailar al Pasapoga. Ese té, en lugar del nos, fue seguido de un breve silencio. Yolanda lo rompió con un por supuesto, mientras Milagros balanceaba los brazos y perdió un vals, haciéndose la desentendida.
A partir de entonces, Fabricio y Yolanda se encontraron solos casi todas las tardes, y entre ellos fue surgiendo más que una amistad, un verdadero enamoramiento. A cafeterías y cines se sumaron paseos por el Parque del Retiro, por el Viejo Madrid, en una España franquista con sus serenos, su prensa censurada, sus mutilados de guerra que vendían cigarrillos en canastas. Yolanda era un menor de edad e hija de un coronel del ejército, de modo que Fabricio, por más tentado que estuviera, no osó nunca pasar de caricias sobre esos furtivos en parques o salas de cine. Una vez, sin embargo, estando cerca de su pensión, Fabricio le propuso que conociera su alojamiento, y Yolanda aceptó con la mayor naturalidad. Durante largo rato conversaron en la pequeña habitación, cuya única ventana daba a un sombrío patio interior, hasta que de pronto, sin saber cómo, se encontraron enlazados en la cama. Fabricio tenía conciencia de todos los riesgos que corría, pero su deseo era tal que no vaciló en quitarle la blusa y el sostén, a pesar de la resistencia de Yolanda. La visión de esos senos vírgenes, con sus pezones erectos en medio de una aureola rosa, le recordaron en el acto los de su prima Leticia, de quien estuvo enamorado en su adolescencia. La vez que la vio desnuda, hundida a medio cuerpo en el estanque de la hacienda, senos que nunca pudo tocar, escena que años más tarde le vendría a la mente cuando le oyó en París el verso de Apollinaire: Je rougirai le vous de tes jolies seins roses. Fabricio quedó atónito un instante, pero luego se abalanzó sobre ese delicioso busto con la voracidad de un niño hambriento. Yolanda, sofocada, lo contuvo. Se puso de pie y empezó a vestirse. Ahora no, dijo. Ahora no, por favor. Habrá una próxima vez. No hubo próxima vez. Fabricio recibió la noticia de que había obtenido una nueva beca para proseguir sus estudios en París y le era imperioso estar allí a comienzos de septiembre. Era mediados de agosto. En los últimos 15 días volvieron a salir, pero rara vez solos, pues Milagros los surgió y los acompañó en sus paseos sin que hubiera forma, y Yolanda no ponía mucho empeño en eso, de deshacerse de ella. A comienzos de septiembre, Fabricio dejó Madrid. Yolanda y Milagros fueron a despedirlo a la estación del norte. Quedaron en escribirse. Por precaución, el papá coronel. Convinieron en que Fabricio debería enviarle sus cartas a la dirección de Milagros. Fue una correspondencia continua y cálida. Ambos se contaban los quehaceres de su vida cotidiana, recordaban sus mejores momentos madrileños, hacían planes para el futuro, planes que no excluían un posible matrimonio. A mediados de diciembre, Fabricio terminó la primera parte de su stage y le anunció a Yolanda que viajaría a Madrid para Navidad a fin de pasar unos días juntos. Quedaron en encontrarse el 23 de diciembre en el café La Cachimba a las 7 de la noche. Fabricio nunca olvidaría ese encuentro. Como llovía, Yolanda llevaba un impermeable beige y una inesperada, luminosa boina verde de la que se le escapaban a raudales sus cabellos castaños. Fabricio había alquilado una habitación en un albergue elegante y discreto cerca de la Plaza Mayor. Esa noche solo conversaron en el café, con las manos enlazadas sobre la mesa, pero quedaron en el verse al día siguiente, vísperas de Navidad. Se dieron cita en una esquina de Vallecas, pues en ese barrio vivían los abuelos de Milagros, que celebraban la Nochebuena en familia y a donde Yolanda acostumbraba pasar luego de cenar en su casa. Se trataba en realidad de una coartada convenida entre los tres, a fin de que Yolanda y Fabricio pudieran estar solos a medianoche. La cita en Vallecas era a las 11 de la noche. Desde las 9, Fabricio estaba ya vestido, dando vueltas impacientes por el cómodo cuarto de su pensión, examinando cada detalle del ambiente donde recibiría la Navidad con Yolanda. El regalo que le había traído de París, un pañuelo Christian Dior, la botella de champán en su balde de hielo, una fuente con bocaditos, el ramo de rosas rojas en el florero. Su corazón latía aceleradamente, mientras pasaba el tiempo fumando cigarrillo tras cigarrillo. A las 10:30 salió, tomó un taxi y se dirigió a Vallecas, al lugar de la cita. Nunca imaginó que en ese barrio popular la Navidad se celebrara callejeramente. Las calzadas estaban atestadas de vecinos que conversaban y se felicitaban a gritos desde las puertas de sus casas, de grupos de muchachos que pasaban cantando y de bandas que recorrían las calles tocando panderetas. Fabricio ubicó la esquina de la cita y se puso a esperar. Tenía 5 minutos de adelanto. A la hora indicada sintió que le llamaban por su nombre y, al volverse, se encontró no con Yolanda, sino con Milagros. Cogiéndolo del brazo, lo forzó a caminar entre la muchedumbre sin abrir la boca.
Tengo que decirte algo, habló al fin, un mensaje de Yolanda. Dice que no la veas más, que no la busques más, que no la escribas más. Fabricio se detuvo demudado. Por un momento creyó que se iba a desplomar. Tal debería ser su expresión de incredulidad, de sorpresa y de abatimiento, que Milagros lo estrechó entre sus brazos. Disculpa, le susurró al oído. Disculpa por esta mala noticia, pero las cosas son así. Yolanda no me ha dado ninguna explicación. Te digo lo que me dijo. Separándose, quedaron cogidos de las manos. Fabricio miraba los minúsculos ojos celestes de Milagros, esperando de ella algo más, una razón, una esperanza. Solo le pareció notar piedad y al mismo tiempo algo más ambiguo, secreto, que no pudo en ese momento descifrar. Soltó entonces las manos de Milagros y sin decir nada se alejó por las calles jugilosas de Vallecas, hendiendo la muchedumbre febril, ensordecido por el ruido de las panderetas, asaltado por bandillas de jóvenes hilares que le ofrecían vino en rubicundas botas. Al fin encontró un taxi. A la media hora estaba en su pensión. Era ya medianoche. Los pensionistas festejaban la Navidad en el comedor y lo invitaron a sumarse a su fiesta. Pero Fabricio pasó de largo, movido por una idea fija, irse lo más pronto posible, alejarse del centro del dolor. Un tren nocturno partía hacia París a la 1 de la mañana. Tiró sus cosas en su maleta y, desdeñando su regalo y la botella de champán, se hizo conducir a la estación del norte y 1 hora después se encontraba viajando rumbo a París. Nunca más volvió a ver a Yolanda ni a tener de ella la menor noticia. De París, luego de unos días de reflexión y de sufrimiento, le escribió varias cartas rogándole que le explicara su actitud. Cartas que dirigía siempre a la casa de Milagros. Yolanda jamás le dio su dirección, pero no recibió respuesta. Los años fueron pasando, tuvo nuevos amores y aventuras. Se casó, su viejo romance madrileño fundiéndose en su memoria hasta no quedar nada de él, salvo en agitados sueños de los que despertaba siempre con el desencanto de un placer inconcluso. Yolanda ya no existía hasta esa mañana en que le vio pasar por la piazzetta de Capri y la persiguió desesperadamente hasta perder sus rastros en la playa de los Farallones. Luego de esa fallida búsqueda, agotado por el retorno hasta el Belvedere, 1000 escalones decían los folletos turísticos, Fabricio quedó tendido en un sofá de living, desalentado, fumando sin descanso mientras caía la tarde. Ni siquiera se animó, como formaba parte de su rutina, a tomar un poco de sol en su adorable terracita, gozando de la espléndida vista sobre Marina Piccola y el Monte Solaro. Solo al anochecer se puso de pie y descorchó una de las botellas del Chateau Pavie 1965 aún intocadas. A la tercera copa su optimismo renació y tomó la decisión de recorrer Capri al revés y al derecho, en pos de la visión perdida. Anduvo por vías conocidas y se aventuró por callejuelas ignotas, entró a bares, restaurantes y tiendas. En algunos bares aprovechó para tomarse una copita de Jerez. Se aventuró por recónditos patios y espió por las ventanas de iluminados albergues. Por momentos tenía la impresión de estar hollando una ciudad inventada, mitológica, en la que se cruzaba con dianas y afroditas en minifalda, con robustos mancebos bastardos de Zeus vestidos por Cerruti, pero también con monstruos salidos del Averno, turistas arrugados y panzones que venían a respirar su último verano, o caprenses valetudinarios que se arrastraban penosamente con su muerte a cuestas por la escarpada vía Sopramonte. Avanzada la noche estaba ebrio, exhausto, confundido y derrotado. Regresó trastabillando por Vía Tragara. Se detuvo un momento para contemplar un arco de ladrillo que por primera vez parecía ver. Y había pasado tantas veces por allí. Y llegando a su casa, tuvo apenas fuerzas para alcanzar la cama y echarse a dormir sin desvestirse. Entrada la mañana despertó cansadísimo, pero en posesión de una idea que había germinado mientras dormía. Para encontrar a alguien no valía la pena echarse a caminar por las calles de Capri, sino instalarse en un café de la Piazzetta. Ese era el punto neurálgico del Villorio, el lugar abrigado por donde todos los habitantes pasaban en algún momento de la jornada. A mediodía estaba ya sentado en la terraza del gran café, sorbiendo un Negroni. Era domingo y las 5 callejuelas que convergían a la piaceta acarreaban una tupida población de estibantes y excursionistas ocasionales que se entrecruzaban y se dispersaban más por las vías de locomoción. Fabricio comprobó una vez más que en esta época la mayoría de los veraneantes eran gentes de la tercera edad
Y eso, pensando en su caso, le causó una viva desazón. Si bien él consideraba que con sus 50 años no tenía un título suficiente para formar parte de ese club. A las 3 de la tarde, Fabricio se dio por vencido. Tenía un insoportable dolor de cabeza, no solo por los Negroni que bebió, sino por la atención que puso en registrar el paso de toda mujer. Algunas lo sobresaltaron, pues notó en ellas algo en común con su modelo. Se dijo, resignado, que el día anterior había sido víctima de un error de percepción o de una alucinación. No le quedaba otra cosa que olvidar ese incidente y reanudar su tranquila aunque tediosa temporada insular. Llamó al mozo y cuando pagaba la cuenta una mujer atravesó aceleradamente la piaceta. Al principio no la reconoció, pues llevaba blue jeans. Nunca había visto a Yolanda en pantalones, unos blue jeans ceñidos que moldeaban un cuerpo muy juvenil y un sombrero de paja con una cinta azul. Pero cuando salía de su campo de visión, distinguió el lunar. Sin recoger su vuelto, se puso de pie y se lanzó tras ella, que se había internado por la vía Botterre. Era una de las vías más estrechas y concurridas de Capri, por la cantidad de pequeños negocios de ropa, artesanías, bares y tiendas de comestibles que albergaba. Fabricio temió una vez más perderla entre el gentío, pero al fin la vio detenida ante el escaparate de una farmacia. Se detuvo tras ella con el corazón palpitante. «Yolanda», murmuró, y al instante la mujer se volvió. Quedó mirándolo largo rato sin ninguna reacción. Fabricio notó que era más joven de lo que había previsto y se preguntó una vez más si no habría sido víctima de una confusión. ¿Yolanda Gálvez o me equivoco? Y unos segundos después, ese rostro frío y desconfiado se abrió en una luminosa sonrisa, la misma, descubrió Fabricio, pero que lo sorprendió 20 años atrás cuando le ayudó a levantarse en el paseo de Argüelles. Pero no, no lo puedo creer, Fabricio, ¿pero qué haces aquí? Eso mismo te pregunto yo. Déjame que me recupere. Nunca habría pensado. Fabricio la cogió de las manos. Vamos a tomar algo. Tenemos muchísimo que hablar. Yolanda miró su reloj. Ahora no puedo, estoy corriendo. Tengo que regresar al hotel, pues espero una llamada de Nápoles de mi marido y luego voy a Anacapri. Salí solo un instante, pues necesitaba comprar algo en la farmacia, unas tijeritas para las uñas. Siempre que salgo de viaje, me olvido de algo. Pero deja que te mire un poco. No, no has cambiado. Quizás, no sé, algo en la mirada. Pero qué tufo tienes, has estado bebiendo. Yolanda, por favor, vamos a tomar solo un café. No me vas a dejar plantado luego de tantos años. Espera un instante. Compro lo que necesito y luego me acompañas hasta mi hotel. En el camino conversaremos. Yolanda entró a la farmacia y a los pocos minutos salió sonriente. Vamos, dijo cogiéndolo del brazo. Estoy en el Hotel Quisisana. Date prisa, tengo el tiempo medido. Fabricio se dejó arrastrar mientras Yolanda le iba contando que había acompañado a su marido a un congreso internacional de cardiología en Nápoles y que había aprovechado el weekend para darse un salto a Capri. Era la primera vez que venía a la isla. Estaba fascinada. El día anterior había bajado a la playa de los Farallones. Pero si te vi, te seguí, le interrumpió Fabricio. Te seguí hasta el final de la vía Tragara, pero cuando bajé a la playa no estabas por ningún lado. Yolanda lo miró incrédula. Habían llegado a la puerta del hotel. Esta tarde voy a Anacapri con las esposas de algunos cardiólogos, pero a partir de las 6 estoy libre. Esperaba que me dijeras eso, suspiró Fabricio. Te invito a cenar a casa, una casita que tengo alquilada en Vía Tragara. Es el número 115, acuérdate, 115, Vía Tragara. A las 7 estoy allí, dijo Yolanda, y rozándole la mejilla con los labios, desapareció por la puerta del hotel. Fabricio regresó exultante, casi corriendo para preparar el escenario de ese inesperado encuentro. Al pasar bajo el pequeño arco de Vía Tragara, se sobreparó, sin saber por qué, y observó con curiosidad su fina estructura de ladrillo y la bugambilla grosella que lo coronaba. En casa tuvo que poner todo en orden, pues como era domingo, Mina no venía. Luego regresó a Via Botteghe para hacer las compras necesarias: jamón de Parma, melones, ravioles caprenses, quesos, helados y champán. Su único problema era saber dónde cenarían, si en el patio perfumado por el jazminero, si en la terracita sombreada por las palmeras y bordeada con macetas donde lucían geranios y plantas verdes, o si en el living, que tenía la ventaja de estar al lado de la cocina. Se decidió por la terracita, pues el día espléndido anunciaba una noche cálida y despejada.
Poco antes de las 7 todo estaba listo y Fabricio fumaba en la terraza, degustando a pequeños sorbos un jerez y mirando ponerse el sol tras el monte Solaro. ¿Cuántas veces en sus vacaciones anteriores había estado sentado allí mismo, mirando el mismo espectáculo, pero entonces no esperaba a nadie? Por un simple azar, su gris y monótona vida caprense había dado un vuelco. Una nubecilla gris apareció tras el monte Solaro, seguida de otra más grande. Empezó a soplar el siroco. Al dar las 7, el cielo se fue cubriendo con altas nubes oscuras que pasaban velozmente. Fabricio, que había conocido ya algunas de esas terribles tormentas insulares que anegaban las calles y enclaustraban a los nativos en sus casas, se preguntó si el tiempo no le iba a jugar una mala pasada cuando sonó el timbre. Corrió a la verja y al abrirla se encontró con Yolanda, que llevaba un vestido de tarde gris muy escotado y sin relación con él incongruente, una bohída verde de la que se escapaban a raudales sus cabellos castaños. Madrid, 1953, susurró Fabricio como para sí. Claro, pero vamos, déjame pasar e invítame algo que estoy cansadísima. Apenas se habían sentado en la terracita ante sendas copas de champán. Yolanda le contaba detalladamente su batiosa excursión a la Capri. Un resplandor surgió tras el monte Solaro y al instante estalló el primer trueno. Un ventarrón estremeció las palmeras y empezó a llover copiosamente. En el acto se precipitaron al living con sus copas en la mano. Yolanda retiró su boina para observar risueña la decoración de la pieza. Fabricio, a su vez, no dejaba de mirarla, sin dominar aún su emoción, preguntándose cómo podía estar allí Yolanda, con su figura juvenil, su gracia de colegiala, su luminosa sonrisa, pero también su brusca e impenetrable reserva. Y le vino de pronto a la mente el doloroso momento de su encuentro fallido en el barrio de Vallecas. Yolanda abrió los labios, como para hacer un comentario, pero Fabricio le interrumpió. Nunca entendí, Yolanda, nunca entendí por qué esa noche en Vallecas, esa noche de Navidad, cuando había venido de París expresamente para verte, no estuviste en la cita y me mandaste decir con milagros. Un nuevo trueno fortísimo los ensordeció. Los muros de la casa se estremecieron y la luz eléctrica vaciló. Me extraña lo que dices, dijo Yolanda. El que no fue a la cita fuiste tú. Esta vez el estampido fue más cercano y de golpe la luz se extinguió. No te asustes, dijo Fabricio. Estos cortes duran solo minutos. Voy a buscar unas velas. Su previsora mujer tenía siempre un paquete de velas refundido por algún lugar. Fabricio se puso de pie, tropezándose con los muebles, mientras buscaba en su bolsillo su encendedor para orientarse en la oscuridad. Recordó que lo había dejado en la terraza y salió del living, arrostrando a la carrera el chaparrón. De vuelta a la sala lo encendió. El sitio de Yolanda estaba vacío. ¿Dónde diablos estás metido? Exclamó, levantando el brazo con el mechero flamígero para examinar la pieza. Nadie le respondió. Fabricio quedó confundido, entró a la cocina y se prestaba a buscarla en el dormitorio cuando un ruido le llegó de la sala de baño. Y al instante Yolanda apareció. ¿Qué? Preguntó Fabricio. ¿Cómo llegaste allí? Yo veo en la oscuridad, sonrió Yolanda. Siéntate y no te muevas de allí, por favor. Voy a buscar las velas. Por fortuna encontró el paquete en uno de los armarios de la cocina. Como no había candelabros, puso unas velas en el pico de botellas vacías y otras en platitos de café y las distribuyó en el living. Las tinieblas no me asustan, pero hubiera sido triste estar contigo sin poderte ver. De todos modos, esta cena va a ser un chasco. ¿Cómo voy a calentar los ravioles? Los helados se van a derretir. ¿Te importa? Dijo Yolanda, y luego de un silencio añadió, Nuit Caprense Sirius Illuminata. ¿Qué dices? No sé, algo que se me pasó por la cabeza. Pero cálmate, estás hecho un saco de nervios. Mira, vamos a hacer un salud. Tienes razón, dijo Fabricio sentándose al lado de Yolanda para coger su copa de champán. Chin chin. Chocaron las copas para beber al seco. Pero volvamos a lo que decías, empalmó Fabricio. La noche de Navidad en Vallecas, una de las noches más negras de mi vida. ¿Qué pasó? Me decías que yo no fui, pero te puedo jurar que estuve allí. Me encontré con Milagros y me dijo que, ya lo sé, te dijo seguramente que yo no había venido a la cena de sus abuelos. Todo es pura mentira. Tardé mucho tiempo en darme cuenta. Milagros estaba celosa, envidiosa, no soportaba que yo, maldita gallinacia, exclamó Fabricio sirviéndose otra copa de champán, le cortaría el pescuezo de un tajo. Yo estaba en casa de sus abuelos y preferí que ella fuera a encontrarte. Quedamos en que vendría a avisarme cuando llegaras y yo saldría con algún pretexto para estar contigo. Pero ella regresó y me dijo que no habías venido.
Me pareció muy raro, no la creí. Y de vuelta a casa llamé de camino a tu pensión. Me dijeron que a medianoche habías partido de regreso a París. Fabricio quedó un momento pensativo. O sea que por culpa de esa mujercita, mi vida, nuestra vida, tal vez. Hay personas así. No fue la primera vez, además. Un año después de tu partida, conocí a un poeta colombiano muy inteligente y con él me hice una jugada parecida. Desde entonces dejé de verla. A mi papá lo destacaron a Barcelona. Nos mudamos y nunca más supe de ella. Volvamos al presente, dijo Fabricio. Lo cierto es que estamos aquí juntos otra vez, o cerca para estar más exacto, a pesar de las maniobras de la gallinacia. Estoy feliz, Yolanda. Deja que te sirva otra copa de champán. Pero esta luz, ¿cuándo va a regresar? Comeremos al menos el jamón de Parma y el melón. Vamos, cuéntame algo más de ti mientras me ocupo de la cena. La cocina estaba al lado del living y se comunicaba con él a través de una amplia ventana sin póstigos, cuyo reborde de madera servía eventualmente de bar. Mientras Fabricio se afanaba en la cocina, Yolanda sorbía su champán, hablando recortadamente. Pues sí, en Barcelona seguí cursos de literatura en la universidad, pero luego conocí a Miguel, mi marido. Me llevaba unos 10 años, como tú, y ahora que lo noto tiene algo de ti, algo de furtivo, no sé. Había terminado medicina, me casé con él. ¿No has oído hablar de Miguel Sender? Es el mejor cardiólogo de España. Bueno, uno de los mejores. No quiero que me tomes por una pretenciosa y luego... Fabricio se había interrumpido para observar a través de la ventana a Yolanda. La veía de perfil en el sofá, hablando de sus cosas y en la incierta luz de las velas. La veía casi fantasmagórica, con una voz que parecía un recitativo venido de otro mundo, al punto que se preguntó si estaba allí o si no sería una nueva alucinación. ¿Y cuándo ocurrió el accidente?, le preguntó de improviso. ¿Qué accidente?, dijo a su vez Yolanda. Esa cicatriz que tienes en la sien. Apenas se ve bajo tu pelo. Ah, un choque que tuvimos viajando a Valencia. No fue nada. Pero como te decía, Miguel es un gran cardiólogo. De modo que ya sabes, si alguna vez tienes un problema en el corazón, no vaciles en avisarme. Por desgracia, dijo Fabricio, los problemas que tengo en el corazón no los puede tratar un cardiólogo. Es un comentario fácil, observó Yolanda. Sabía que ibas a decir algo así. Fabricio entró al living, llevando un azafate con el jamón, los melones y los cubiertos. No me jacto de ser muy original. ¿Seguimos con el champán o abro una botella de Burdeos? Es igual, pero vamos, yo soy la única de que he hablado. Ahora te toca aquí. Eres un gran jurista, supongo. Ah, peor que eso. Soy un funcionario internacional. Trabajo en la UNESCO desde hace casi 20 años. Dirijo un departamento que se ocupa de... ¿Pero para qué hablar? Digamos que reúno comisiones para hacer informes que pasan a otras comisiones, que hacen otros informes, y así. Volvió a estallar un trueno. Los muros temblaron tanto que la luz de las velas estuvo a punto de extinguirse, mientras afuera, en el patio y la terraza, la lluvia reciaba. La tormenta se despide, dijo Fabricio. Ya la conozco muy bien, dentro de 5 minutos. Bruscamente se interrumpió. Notó que Yolanda no había probado su plato y permanecía como ausente mirando el vacío. A la luz de las velas su cabellera castaña parecía vibrar, despedir chispas como un manojo de paja ardiente, y junto a sus labios el lunar. Curioso, dijo Fabricio, nunca te lo he dicho. A los 15 años me enamoré de una prima que tenía un lunar exactamente donde lo tienes tú. Fue un amor loco, estúpido, pero nunca pude ni siquiera besarla. ¿Pero qué? ¿Me escuchas? Sí, dijo Yolanda, sobresaltada. Tu prima Leticia, la del lunar, y después... Después nada, susurró Fabricio. Tenía la impresión que en algún momento un hilo se había roto entre él y Yolanda, y se sintió al instante profundamente desgraciado. Sorbió un trago de su copa de vino y quedó con la cabeza enterrada entre las manos. Ven, escuchó de pronto decir a Yolanda. Al levantar la cabeza la vio reclinada en el sofá con los brazos extendidos y las palmas de las manos abiertas. Ven, Fabricio, ven. No pongas esa cara de niño castigado. Olvídate de tu prima de lunar. ¿Acaso no estoy aquí? Fabricio se acercó y le cogió las manos. Bastó este contacto para que sentir que penetraba en él una savia tibia que expulsó su desánimo y lo colmó de ardor. Yolanda respiraba profundamente con los ojos entrecerrados y a cada inspiración su busto se henchía, desbordando su escote. Su busto, ese busto que la pensión de Argüelles hacía tantos años pudo contemplar en su púber esplendor y que era como un doble heraldo que le abría las puertas de un palacio virginal, pero que apenas pudo rozar antes que... Ven, Fabricio.
repitió Yolanda. ¿Te acuerdas lo que dijiste en tu pensión de estudiante? Je rougerai les vous de tes jolis en rose. En el acto, Fabricio deslizó el vestido de Yolanda de sus hombros y dejó al descubierto sus senos, los mismos entonces, blancos, redondos, sólidos, con su aureola rodosa y sus pezones erectos. Pero una reflexión inesperada le cruzó por la mente. Yo no dije esa frase, te lo puedo jurar. ¿Cómo podía haberlo dicho? Entonces no sabía francés, ni había leído a Apollinaire. ¿Estás seguro? Espera, tal vez me lo enseñó el poeta colombiano de que te hablé. Me leía poemas. Fuimos. Al diablo con tu poeta colombiano, exclamó Fabricio, y sin poder contenerse, cayó sobre el pecho de Yolanda. Afuera reinaba el silencio. La lluvia había dejado de resonar sobre los techos, el patio y las palmeras de la terraza. Las velas chisporroteaban y se extinguían en sus improvisados candelabros. La seconde chance, pensó Fabricio, mordiendo con furor los labios de Yolanda. Se despertó al amanecer, desnudo, tiritando sobre el sofá del living. Las luces estaban encendidas, pues en algún momento debió regresar la corriente. Pero Yolanda no estaba. La buscó inútilmente por toda la casa, sin encontrar el menor rastro de ella, un objeto, un mensaje. La mesa de centro estaba en desorden, los cascos vacíos de sus botellas de Burdeos, pero los platos ordenados y limpios en el lavadero de la cocina. Envolviéndose en una toalla, salió a la terraza con la esperanza, pero no solo vio la mesita y sus sillas vacías, y el resplandor tras el monte, Touro, un cielo celeste que se aclaraba anunciando un día espléndido. Regresando al living, trató de rememorar en orden las secuencias de esa noche insensata. En algún momento había perdido la conciencia de todo. Solo recordaba su ropa tirada en el suelo, el ruido de una botella que se descorchaba, una vela que se apagó, y luego la fatiga, las sombras, el olvido y el sueño. Dio aún unas vueltas arropado con su toalla, pensando súbitamente en el emperador Tiberio, quien, 20 siglos atrás, debía haberse paseado al amanecer por los corredores de su palacio, envuelto en su túnica, al cabo de una noche diabólica, buscándose a sí mismo entre los escombros de sus recuerdos, pero las piernas se le doblaban de cansancio, y sin fuerzas para interrogarse más, se tiró en el sofá y se quedó dormido. Despertó fresco, lúcido a mitad de la mañana. En otras ocasiones, en otras vacaciones, fiel a su rutina, se hubiera preparado un café y unas tostadas para salir luego a tomar sol en la terracita esperando el mediodía para ir a la piaceta a comprar los diarios y hojearlos en el gran café tomando una naranjada. Pero eso ahora le era imposible. Su rutina había estallado en pedazos. Le era imperioso ver nuevamente a Yolanda. Se sentía aún impregnado de su olor, cercado por su invisible presencia. Recordó que en algún momento le dijo que ese lunes a mediodía regresaba a Nápoles para reunirse con su marido y retornar a Barcelona. En el acto se vistió y salió disparado hacia el Hotel Quisisana. Ese encuentro azaroso, tardío, no podía haber sido un sueño o el fruto de su imaginación. Entró directamente a la recepción y cuando el empleado le preguntó a quién buscaba, Fabricio dudó. Yolanda Gálvez, dijo al fin. El empleado consultó su registro. Aquí no hay ninguna Yolanda Gálvez. Fabricio dedujo que debería estar inscrita con su nombre de casada y durante un momento se devanó los sesos para acordarse de cómo se llamaba su marido. Yolanda Sender, dijo al fin. El empleado volvió a consultar su registro. No hay ningún Sender. Ayer la acompañé hasta aquí, insistió Fabricio. La dejé en la puerta del hotel. Tenía una excursión esa tarde a Anacapri. Le digo que no está registrada. Mucha gente entra aquí, al hotel, pero no está alojada. Y las señoras que estaban con ella, las esposas de los médicos. Hay un congreso de cardiólogos en Nápoles. Averigüe. El empleado se volvió hacia un colega. ¿Sabes tú si hay un congreso de cardiólogos en Nápoles? De congresos nada, que yo sepa. Comienza en octubre, más bien. Fabricio salió confundido, descorazonado, rumbo a su casa. Los Negroni, el champán, el Burdeos que bebió el día anterior lo habrían trastornado hasta el punto de imaginar lo que no había ocurrido. Rechazó esa idea, pero otra le vino a la mente. Yolanda había estado en Capri, no le cabía duda, pero no en el Hotel Quisisana. Simplemente fingió estar alojada allí porque se trataba del hotel más caro y elegante de la isla y había querido darse su parte. A lo mejor estuvo en una modesta pensión de Vía Sopramonte y quizás hasta lo de su famoso marido cardiólogo era un embuste. Estaba en la Vía Tragara, la larga calle que recorría todos los veranos y que siempre le producía una emoción inexplicable, pues venía no solo de la belleza de sus mansiones, muchas de ellas convertidas en hoteles, y de su magnífica vista sobre el mar Tirreno. Al llegar al arco de ladrillos, se detuvo.
y su memoria resplandeció. Sí, ese arco sencillo, coronado de bugambillas grosellas, era el que había visto de niño en un álbum con postales y grabados que había en casa. Su padre adoraba la imagen de ese arco, sacada de una vieja revista de turismo, al punto que decidió construir uno igual, pero más pequeño en un pasaje del jardín. Las obras comenzaron, pero a la mitad su padre enfermó. Poco después murió y el arco quedó siempre inconcluso. Pero el verdadero estaba allí, el que nunca pudo cruzar en su casa, y en este arco había cobrado vida el que no pudo ser, y por ello ahora comprendía. Cada vez que pasaba bajo él, sentía como un soplo de primaveral entusiasmo, como si regresara a los más hermosos días de su infancia. Cruzar el arco era una forma de volver al pasado para revivir lo ocurrido o rehacer lo que no ocurrió. Exaltado por este descubrimiento que era al mismo tiempo un presentimiento, Fabricio prosiguió su camino cada vez más deprisa, buscando nerviosamente las llaves en su bolsillo, ansioso de llegar a casa lo antes posible. Se detuvo un momento temblando ante la verja al notar que la puerta del living estaba entreabierta y que del interior llegaba un rumor de pasos. Empujando la verja, cruzó precipitadamente el patio justo cuando la puerta del living se abría y asomaba Mina, la empleada, con la bolsa de basura en la mano. ¡Mina! Había olvidado que venía poco antes de mediodía para hacer la limpieza. Todo en orden, señor Fabricio. Domani a las 11, como de costumbre. Buongiorno. Fabricio quedó apoyado en la puerta del living, una vez más decepcionado. Al fin dio un paso para entrar, cuando Mina le pasó la voz desde la verja. Encontré algo bajo el sofá, signore Fabricio. Lo he dejado sobre la tavola. Arrivederci. Al entrar al living, Fabricio distinguió sobre la mesa de centro un objeto que resplandecía unido de las revistas y los ceniceros de mayólica. La boina verde. La tomó entre sus manos, la estrujó, aspiró su olor, el olor de Yolanda y un olor más sutil que parecía venir de mucho más lejos. De su interior cayó un papel. Recogiéndolo leyó «Toi rougis-le-vous de mes jolis rose» y más abajo una inicial confusa que podría ser una Y o una L. Capri, 17 de septiembre de 1993.